Oye, por cierto... Entre otras cosas, y vamos a cambiar de tema, asegura que el duque de Cádiz fue perseguido por una llamada maldición de los Borbones, que, marcados por la mala suerte, son despojados de su herencia y que además asegura en su libro que murió asesinado. Lo hace en el libro El Borbón non grato, un libro que José María Zabala presenta esta noche en nuestro programa y destapa verdades, algunas de ellas incómodas, suponemos, sobre la vida de Alfonso de Borbón. ¿Cómo se lo tomará la familia real? Homicidio. Esta es la palabra que figura en el informe del sheriff que investigó la terrible muerte de Alfonso de Borbón. Este polémico documento, incluido entre las novedades del libro El Borbón non grato de José María Zabala, reabre de nuevo las incógnitas sobre las extrañas circunstancias del fallecimiento del duque de Cádiz. Un trabajo que realiza una investigación profunda sobre la vida y la muerte de Alfonso de Borbón. Cuando están a punto de cumplirse 20 años desde su trágica desaparición, las dudas sobre si el accidente en la nieve fue o no fortuito siguen en el aire. El 30 de enero de 1989, don Alfonso de Borbón probaba las pistas de la estación de esquí Beaver Creek en Colorado, acompañado de varias personas. La mala fortuna quiso que él fuera el único que no vio el cable trenzado de acero que le estaba esperando al final de la pista. Un operario de la estación lo levantó a 1,75 m, justo en el momento en el que él pasaba. El impacto del cable con su cuello le dejó prácticamente muerto. La ambulancia tardó 45 minutos en llegar al lugar del accidente. 45 minutos que fueron cruciales. Este cúmulo de curiosas coincidencias hicieron que inevitablemente el duque de Cádiz pereciera en la nieve. Su muerte siempre estuvo rodeada de un halo de misterio. Pero este triste final de Alfonso de Borbón es tan solo el desenlace de una vida marcada por la tragedia. La llamada maldición de los Borbones persiguió al duque de Cádiz desde que nació. La separación de sus padres, su desgraciado matrimonio con Carmen Martínez Bordiú y la muerte de su hijo Fran en un accidente de coche que él mismo conducía fueron circunstancias que le marcaron para siempre. En su libro, José María Zabala hace un retrato de un personaje con el que inevitablemente se cebó la desgracia. ¿Pero tuvo verdaderas posibilidades este hombre pesimista y poco afortunado de ser el rey de España? ¿Son ciertos los rumores que apuntaban a una rivalidad entre él y el rey don Juan Carlos para conseguir el trono? El Borbón non grato desvela esta y otras muchas incógnitas sobre la vida y la muerte del duque de Cádiz. José María Zabala, buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Bienvenido. Te lo decía mientras veíamos el vídeo, este tema sigue generando un enorme interés, sigue interesando muchísimo. Y tu libro ha reabierto el debate y ha reabierto o ha hecho que se retomen algunas preguntas. Si tuvieras que destacar los datos más novedosos de tu libro, los grandes titulares de esta historia, de la historia de este hombre. Yo, Jaime, tengo dudas razonables de que la muerte del duque de Cádiz no fue un mero accidente. Es decir, yo he investigado a fondo la muerte del duque de Cádiz durante 20 años. Precisamente este libro se publica ahora con motivo del 20 aniversario del duque de Cádiz, que ha sido un personaje maltratado por la historia y sobre todo por el destino. O sea, llevó una vida verdaderamente espeluznante, ¿no? Su hijo, Fran, murió en el año 84 cuando él iba conduciendo el coche y quisieron echarle la culpa, ¿no?, de que había sido una especie de homicidio imprudente. Y a partir de ahí, su padre, por ejemplo, el infante don Jaime, sordomudo, murió de un botellazo que le dieron en la cabeza, su segunda mujer, la prusiana Carlota Tiedemann, y todo ese tema se tapó. Yo recuerdo que un grande de España me contó con pelos y señales cómo pasó aquello, ¿no? Se lo había contado Cristina de Borbón y Battenberg, la hermana menor de don Jaime, y estaba yo en el salón de su casa y me dice de repente, ella le mató. Yo me quedé verdaderamente desconcertado y dije, ¿quién? Me dijo, su segunda esposa, la prusiana Carlota Tiedemann. Y me contó que acto seguido lo montaron en un taxi, lo abandonaron a la puerta de una clínica en el cantón suizo de Sangal, le quitaron toda la documentación y al cabo de 24 horas se dieron cuenta que la persona que estaba agonizando en una UBI con un coágulo en el cerebro era nada más y nada menos que el segundo hijo del rey Alfonso XIII de España. José María, vamos a hablar evidentemente de ese accidente, pero abres la puerta también a la llamada, ¿existe una maldición de los Borbones? Son muy supersticiosos los Borbones. Mucho, y tienen sus razones, evidentemente, para serlo. ¿En qué te basas para afirmar eso, la maldición de los Borbones? Bueno, el rey Alfonso XII, en el lecho de muerte, le imploró a la reina María Cristina que no llamase
Alfonso a su hijo póstumo, sino Fernando, Sí. para que no reinase con el número 13. Entonces, verdaderamente, es que es espeluznante. Tú coges la rama de Alfonso XIII, el tío del duque de Cádiz, el mayor, el príncipe de Asturias, Alfonso de Borbón y Battenberg, muere en un accidente trágico, desangrado porque era hemofílico, igual que su hermano pequeño, el infante don Gonzalo. Luego tenemos al hijo del duque de Cádiz, que muere en otro accidente de coche. Luis Alfonso de Borbón está a punto de matarse en el año 94 en un accidente, va en su Golf GTI, muy cerca de Granada. De manera que es que son un cúmulo de tragedias que, bueno, yo cuando me acerco al personaje del duque de Cádiz, pues inevitablemente tiendo a tener una cierta simpatía por él, ¿no? Porque fue un hombre tan desgraciado, lo pasó tan mal, y no era, fíjate, Jaime, no era un hombre triste, como se ha dicho. Se ha dicho mucho, ¿cierto? No era un hombre triste, era un hombre melancólico, nostálgico, porque claro, con 11 años sus padres se separaron y lo internaron en el Instituto Montana de Zug, en el cantón suizo de Zug, en un caserón aislado en la montaña, y a partir de aquel momento pues se acabó el hogar para el duque de Cádiz. Pero, José María, ¿tú crees que el duque de Cádiz en determinado momento intuyó o vio en un futuro cercano que la muerte le llegaba? ¿Pensó que estaba cerca la muerte? Es muy curioso lo que comentas, Jaime. Yo creo que sí. En pocos meses antes de la tragedia de Colorado, había dicho, si yo viviera en el siglo XVIII, ya estaría guillotinado. Fijaros lo que es el destino, ¿no? Es decir, él murió precisamente guillotinado por ese cable de acero, ese cable trenzado de acero que atravesaba una pista en Beaver Creek, y fue, bueno, como su antepasado Luis XVI, ¿no? Y la reina María Antonieta, murió guillotinado, ¿no? Una extraña muerte que no se ha investigado a fondo y que yo creo que es justo que se investigue la muerte de Alfonso de Borbón-Dampierre, porque han pasado 20 años y porque todavía hay muchos puntos oscuros y hay dudas razonables, insisto, de que aquello fue más que un accidente. Eso es lo que te quería decir, que yo creo que la gran novedad de este libro es que se habla directamente de la palabra homicidio, que aparece en un informe, y sobre todo de esas dudas que a ti te hacen sospechar que aquello no fue un accidente, y sobre todo cómo se intentó tapar todo para poder seguir investigando. Me parece que es un capítulo muy interesante y que me gustaría que esta noche, de manera concisa, sí que nos contases esas pistas que desaparecieron, esas fotos. Hay que situarse en el 30 de enero de 1989. Van a hacer ahora 20 años. El duque de Cádiz desciende por una pista de esquí en Beaver Creek, en el corazón de las montañas rocosas, y va acompañado de Tony Saylor, que es el ex campeón mundial de esquí, ¿no? Es un auténtico campeón. De la mujer de Gaby, y de Ken Reed, el encargado de seguridad de los campeonatos. Y de repente ellos bajan por la pista y, curiosamente, cuando llega el duque de Cádiz a donde está el cable, hay una persona manipulando ese cable de acero y justo lo levanta a 1,75 m sobre la nieve. Yo recuerdo que Paco Fernández Ochoa, que hablé largo y tendido en su día sobre este tema, me comentaba muy gráficamente, ¿no? Dice, lo desconejó el cable, ¿no? O sea, por la propia inercia del descenso, el cable le dio aquí en el pecho, subió y le partió las cervicales. Claro, el duque de Cádiz estuvo tendido en la nieve más de media hora sin que nadie fuese a socorrerle. Tenía el pulso débil, seguía con vida. Entonces, es verdaderamente increíble que no se dejase atenderle, ¿no? Es decir, José María, perdóname,